Hola, hola mis amadas familias, qué gusto poder saludarles nuevamente en nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Es una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, donde pues el Señor nos permite llegar a través de diferentes medios. Porque las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes, recordándoles que esto significa que es un trabajo diario. ¿Para qué? Para poder crecer. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha interactuado con nuestro podcast y que pues le ha dado un like, que ha compartido, que se ha suscrito al canal. Esa amabilidad que usted ha tenido nos ha permitido llegar pues a diferentes personas o llegar a más personas. Agradeciéndole también que si usted sigue compartiendo, pues también se une con nosotros a esta visión. Bueno es hablar de los consejos que el Señor nos da a través de su palabra, específicamente para las familias. En nuestro episodio anterior, tuvimos la grande bendición de contar con nuestro pastor Jorgito García, que nos dio excelentes consejos para evitar circunstancias o heridas emocionales dentro de la familia. Para mí es una bendición en este nuevo episodio tener a un invitado más. Y hoy quiero decirles a ustedes que tengo el agrado y la bendición de contar con la presencia de nuestro hermano pastor Gilberto Vázquez, del Ministerio Apostólico y Profético Impactando Naciones de la ciudad de Guatemala. Hermano pastor Gilberto, que el Señor me lo bendiga. Amén. Gusto tenerlo acá por primera vez y creo que vamos a ver la charla, va a ser un invitado constante. Amén. Déjeme decirle, mi hermano, que el Señor nos ha permitido pues realizar este podcast específicamente o con la visión para las familias. Como lo dice, pues, o lo describe, que la familia es la base de la sociedad. Entonces, pues, para mí es una bendición tenerlo acá, mi hermano Gilberto. Le doy unas palabras ahí para que nos salude a la audiencia. El tiempo es suyo. Amén. Pues buenas noches a la amada audiencia del hermano Mefi, como cariñosamente le llamamos. Para mí es un privilegio, un honor poder estar en este lugar, volvernos a saludar. Ya teníamos días pues, de que solo nos saludamos de vista, pero es agradable estar aquí, pues hablar de las cosas del Señor. Un privilegio estar y esperamos pues ser de bendición y ser de ayuda para la audiencia que usted tiene en este podcast. Qué bendición tenerlo acá, hermano Gilberto. Déjeme decirle que nuestro hermano Gilberto pues hoy lo tenemos como un profesional que ejerció durante 20 años y medio en la Policía Nacional Civil, donde hoy nos vamos a centrar. Hoy queremos hablar de verdades que nos cuesta aceptar. Es interesante cuando nosotros nos ponemos a meditar acerca del actuar de la familia. Es un tema muy, pero muy interesante, el cual vamos a tratar hoy
Y vamos a aprovechar esa experiencia que nuestro hermano Gilberto pues estuvo adquiriendo durante sus años de servicio en una institución tan importante en nuestro país, y creo que pues la Policía Nacional de todos los países es muy importante, pero en este episodio vamos a tocar temas que tal vez van a confrontar a las familias, y yo le digo a usted, no se aparte, quédese con nosotros, porque iniciamos nuestro episodio Verdades que nos cuesta aceptar. Mi hermano Gilberto, yo sé que experiencia sobra, porque son varios años. Amén. Varios años. Y yo quiero empezar con una pregunta relevante, y dice: desde su experiencia como agente de la Policía Nacional Civil, ¿qué porcentaje de las llamadas o denuncias que atendía estaban relacionadas con conflictos familiares? Amén. Pues buenas noches, nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme, y quisiera comenzar diciendo de que en el año de 1998, 99, 2000 y 2001 estuve a cargo de una subestación en un sector de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, catalogado como zona roja. Me iniciaba en la policía en ese tiempo, y pues durante la estadía en ese lugar, uno de los problemas que más se presentaban era la violencia doméstica. Pues datos estadísticos en cuanto a porcentajes, pues no recuerdo, pero sí una de las tipologías más repetitivas era la violencia doméstica. Esto era considerable, ¿verdad? Era considerable, porque siempre venían las llamadas de auxilio en diferentes colonias de que habían problemas familiares, y pues había que ir a atenderlos. De hecho, encontramos nosotros diferentes factores, ¿verdad?, del por qué se daba este tipo de violencia, y recuerdo que con los factores que nos encontrábamos primeramente, uno de ellos era el alcoholismo. El alcoholismo, que estaba presente en jóvenes en una edad promedio de 14 o 26 años. Ahí me surge una pregunta. O sea que la violencia, cuando estamos hablando a nivel intrafamiliar, era no solo de esposo a esposa, sino por las edades que usted me está comentando, era de hijos hacia padres, o me surge esa duda. Pues como le estaba platicando, pues la violencia doméstica era medida o catalogada por problemas familiares. Entonces, estos sucedían por varios factores. Dentro de uno de los factores era lo que le decía hace un momento, que era el alcoholismo. Entonces, muchas veces representado por los jóvenes, ¿verdad?, por los hijos, ¿verdad?, de que salían con los amigos y regresaban tomados a casa, y pues ya venía la corrección de mamá o corrección de papá, y la oposición de uno a otro. Entonces eso desencadenaba la violencia dentro de la familia. Otro de los factores casi similar era la drogadicción.
Yo pues soy originario de acá de Huehuetenango y pues en esos años eso aquí no se veía. Más cuando llegué a la capital y empezamos a ver la incidencia de que era repetitivo el consumo de drogas por parte de jóvenes en edades promedio, ¿verdad? Que eso también era un detonante para o una razón por la cual se producía la violencia. Otro de los factores también era la infidelidad, ¿verdad? Y esa era la más recurrente, ¿verdad? Que hasta hoy en día sucede, infidelidad a veces dentro de los cónyuges, ya sea por parte del varón o por parte de la hembra. Y como por la experiencia que hemos tomado, pues vienen los reclamos y eso desencadena definitivamente violencia, ¿verdad? Y otro de los factores que también encontramos nosotros era la pobreza, ¿verdad? Porque ante la ausencia del pan, ante la ausencia de recursos para movilizarse, pues eso venía a estresar a los cónyuges y eso desencadenaba también en violencia. Muchos factores, o quiere decir, pues bueno, hermanos, familias, hay cosas que suceden dentro de los hogares, pero como nosotros no, digamos, vivimos ajeno, pero así como usted se dio cuenta de todo lo que pasaba y que era alto grado de incidencia, las llamadas a la Policía Nacional Civil por conflictos dentro de la familia. Y usted nos explicaba los factores, factores que eran más recurrentes, como exacto, el alcohol, la drogadicción, la infidelidad, y también me decía de la pobreza. Entonces, hay muchos factores que nosotros, al menos, desconocemos por qué esa incidencia de violencia dentro de la familia y las llamadas que reciben las instituciones como la Policía Nacional Civil. Exacto. Sí, es que cuando hablamos de violencia familiar o doméstica, pues se puede ver o entender quizás superficialmente, pero hay detonantes, o sea, hay factores, hay cuestiones que las provocan y uno de los trabajos nuestros pues era identificar cuáles eran los factores para tratar de ayudar, en este caso a la juventud, para realizar charlas de capacitación, de concientización en cuanto al no consumo de alcohol o de estupefacientes. Es algo que para mí fue impactante vivirlo, tratarlo y pues una bendición ser parte también de las soluciones que se podían ofrecer. Exactamente. Pues de hecho, hay veces uno se sorprende de las cosas que uno va escuchando, que se va enterando, con queriendo o sin querer, dice por allí, pero cuando ustedes atendían un caso, atendían una llamada, les tocó llegar a interactuar, a defender, tal vez en algún momento de arrestar o aprender a alguien que estaba cometiendo un delito, un jovencito, digamos así, donde los padres lo trataban de proteger, o viceversa también, o tal vez este otro ejemplo. Bueno, mejor le dejo eso ahí y ya que usted me responda, ya le digo yo otro. ¿Vaya? Está bien. Pues es interesante ver las actitudes que como seres humanos manifestamos. Por ejemplo, nadie va a querer que, por ejemplo, un padre no va a querer que su hijo vaya a prisión. Siempre van a salir a la defensiva, pues algunos reconociendo, otros justificando, pero sí parte del trabajo que nosotros hacíamos cuando había flagrancia, pues obviamente intervenir,
y pues si había responsabilidades por parte de un agresor, pues se ponía a disposición. Entonces, lo curioso es que muchas veces estaba, por ejemplo, problemas entre una pareja. Estaba la pareja, por ejemplo, en este caso, supongamos que sea la mujer, llamaba a la policía porque estaba siendo víctima de violencia física. Ajá. Entonces llegábamos nosotros y pues si había flagrancia, pues se detenía a la persona. Pero ya a la vuelta ya estaba la persona, o sea, la pareja, ¿verdad? Pidiendo que no se actuara. Ajá. Antes de que lleguemos, que ese era el otro punto que yo quería llegar. Usted me dijo, mencionó algo acerca de que cuando encontraban, por ejemplo, hablemos de los jóvenes. Uh-huh. Porque yo creo que muchas de las veces ese es el problema. Uno de los problemas, no tal vez generalizando, pero uno de los problemas es que hay veces los padres quieren evitar las consecuencias de los actos de los hijos. Y entonces, cuando usted decía que encontraron a alguien flagrante, ¿cómo es la palabra? Flagrancia. En flagrancia. Y tenían motivos por qué arrestarlo. ¿Miraban ustedes algunos padres que sabiendo que sus hijos habían cometido un delito, habían faltado a la ley, todavía sí los defendían? Sí, definitivamente. Casi por decirle una mayoría de padres incluso llegaban a veces a la subestación a abogar que se dejara al hijo y obviamente si se había conducido a la subestación era para ponerlo a disposición de un tribunal porque había causa, había razón, había motivo, pero algunos padres se presentaban y pues reconocían los errores que se habían cometido y pues pedían que se tomaran consideraciones, pero como hay un hecho punible, había flagrancia, pues definitivamente la persona tenía que ser puesta a disposición de un tribunal. Curiosamente, algunos otros llegaban a tomar una postura agresiva en contra de la policía por la acción que se había cometido. Es raro que el padre no sepa lo que anda haciendo el hijo. Por lo general, nosotros de padres siempre conocemos cuál es la conducta de nuestros hijos. Pero hay personas que aún, sabiendo de ello, pues, tratan de decir, no, mi angelito, ¿verdad? Exactamente. Aunque ande haciendo cosas que no son. Y esto agrava más el comportamiento de los hijos. Definitivamente, porque entonces se encuentran ellos a alguien que respalda lo que ellos hacen. Entonces, lejos de recibir una corrección o la intervención de un padre como en forma de corrección o regaño, vienen a respaldar la conducta o la postura que ellos tienen en ese momento. Eso es delicado porque viene a hacer algo progresivo en los jóvenes. Y la postura como agente de la policía. Imagínense, tratando la manera de evitar los delitos o de atrapar a las personas que han infringido la ley. Viendo el acto, en su mente, ¿qué pasaba eso? Ver la actitud de los padres. Pues causa enojo porque, para empezar, que quieran defender lo indefendible. Causa cierta molestia, pero también como parte de la institución a la que pertenecí, pues fuimos preparados, fuimos capacitados para poder lidiar con este tipo de actitudes de las personas, sabiendo que
que no nos representamos a nosotros como seres humanos, sino que representamos a un Estado, ¿verdad? Y tenemos que comportarnos como tal. Exacto. Ahora sí, vamos al ejemplo que usted estaba mencionando y decía, había veces llamaba la esposa o la conviviente, me quiere matar, me está matando, me está golpeando. Pero después, a la vuelta de la esquina, rogando para que ya no se lo lleve. Exactamente. Delitos que también creo van cada vez progresando. Exacto. Cuéntenos esa historia. Pues esto es algo hasta cierto punto una conducta repetitiva en las personas, porque cuando se trataba de problemas dentro de parejas, problemas conyugales, por lo general es la mujer quien llama, que está siendo víctima de maltratos por parte de su cónyuge. Entonces, por experiencia, casi en todos los casos que nosotros intervenimos como policía, era curioso porque había momentos de flagrancia donde veíamos que sí, que efectivamente el cónyuge estaba agrediendo a la esposa y pues había que detenerlo, ¿no? Porque había flagrancia. Claro. Y ya cuando era trasladado a la subestación, pues detrás ya iba la esposa ahí llorando, que mire, que no lo consignen, que no sé qué. Y pues tenía que consignarse y ponerse a disposición del tribunal. Y luego, pues la persona afectada debía o debe comparecer al tribunal a ratificar, a testificar lo que ha sucedido. Algunas veces se presentaban al tribunal y decían, no, aquí no ha pasado nada. La policía se lo inventó, ¿verdad? Con el fin de que no hubieran responsabilidades sobre la pareja. Exactamente. Recuerdo en una ocasión que llegamos a atender un problema doméstico en una colonia en la zona de 18 y el esposo, al vernos, pues salió corriendo. Nosotros lo perseguimos, ya no lo alcanzamos, porque nos tomó ventaja pero sí llegué a reconocerlos. Como a los 3 días tuve la oportunidad de verlos en esa misma colonia. Andaban ya abrazados, ¿verdad? Entonces llegamos a entender que para atender los problemas de violencia, pues debíamos de tener cierta madurez, ¿verdad? Porque la gente que en el momento está siendo agredida, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, como coloquialmente se dice, cambia de opinión. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y madurez en ello. Verdades que nos cuesta aceptar. Es el tema que estamos hablando hoy con nuestro hermano Gilberto Vázquez, que prestó durante 20 años y medio su tiempo en el servicio de la Policía Nacional Civil. Verdades que nos cuesta aceptar. Tendríamos que tener más cuidado dentro de nuestra familia o todos aquellos que hemos optado a ser padres, porque si no, queriendo o sin querer, se están formando delincuentes. Oh, tremendo, ¿verdad? Sí. Aprovechando que está nuestro hermano Gilberto acá. Hermano Gilberto, llegando a un análisis de por qué estas personas, según su criterio o la experiencia que usted ha tenido, por qué estas víctimas, después de denunciar, vienen y cambian de opinión y ahora empiezan a defender a sus agresores
Y me llama la atención porque, bueno, en mi mente no había analizado eso, cuando los hijos también son agresores con los padres. Padres que están siendo agredidos por sus hijos, físicamente, verbalmente y de una índole de violencia muy alta. Pero los padres, en lugar de actuar, terminan defendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no vamos a poder entender qué es lo que pasa en su cabeza, pero alguna definición que usted nos pueda dar. Sí, como le decía, hay actitudes que obedecen a acciones. Entonces, dentro de la preparación que nosotros recibimos, pues siempre había que buscar las razones para entender las actitudes de las personas. Entonces, en este tema, usted me decía del por qué la víctima protege al agresor. Pues hay varias razones. No me alcanzaría para nombrar cada una de ellas, pero una de las razones que nosotros encontramos, pues, es el amor. El amor, póngale una mujer enamorada del hombre que en su momento está siendo víctima de violencia, y ya cuando ve la policía llevárselo, empieza a pensar en lo que va a suceder con él, el trato que va a recibir en una cárcel, el estar sujeto a un tribunal, pues es desgastante, es costoso, y por amor deponen su actitud. Otra de las razones, cuando hay hijos, ¿verdad? El ver que la policía venga y se lleve arrestado al padre ingrietado, lo suban a la patrulla y va a un tribunal, pues va a impactar mucho el corazón de los hijos. Entonces hay personas que quizá en el momento, pues, que están siendo afectadas, pues no se ponen a pensar en ello, ¿verdad? Pero ya al ver la acción, empiezan a pensar sobre qué va a pasar con sus hijos. Entonces, por amor a ellos, muchas veces encontramos nosotros que también deponen de su actitud. Otras veces por la misma dependencia, ¿verdad? Y esto es un poquito más común. Exacto. Porque cuando se trata de la violencia de parte de una pareja, hay muchas mujeres que dependen totalmente del esposo, económicamente hablando. Entonces se ponen a pensar que si el esposo traía algo a casa, ¿verdad? Al ya no estar, ¿quién va a traer eso? Y a veces esas son herramientas que muchos hombres usan para controlar a la víctima, ¿verdad? De que empiezan a coaccionarla, de decirles, mira, si yo estoy preso, ¿quién te va a traer alimentos? Entonces, la dependencia es una razón muy fuerte por las cuales muchas personas prefieren callar. Cosa que, pues, hoy, bendito sea Dios, pues está la iglesia, hay instituciones, hay entidades que se han dedicado, pues, a capacitar sobre todo a aquellas personas que han sido víctimas, a decirles, miren, si se puede, a ayudarles en cierta forma, y pues eso ha ayudado a que también ya la gente se atreva a denunciar o a darle seguimiento a un proceso, ¿verdad? Cuestión que antes, pues, no lo veíamos, ¿verdad? Otras veces que prefieren callar es por el qué dirán. Por la apariencia de ¿Qué guardar, dirán, verdad? Porque hay familias que pretenden tener un apellido o alguna posición social, y el ver llegar a una patrulla al domicilio, pues eso es impactante, ¿verdad? Ahí está toda la gente a la expectativa de ver qué pasa, ¿verdad? Aunque no son medios de comunicación, pero imagínense hoy en día
grabar. Entonces, son cuestiones que son razones por las cuales las personas a veces caen. Me pongo a meditar y a reflexionar. Las víctimas que protegen a su agresor, dentro de su mente, ahí tal vez va a cambiar. Pero una de las cosas que me he dado cuenta que el tolerar la violencia a nivel familiar no es la solución. Y aquí me voy a la siguiente pregunta. ¿Algún caso muy fuerte que usted tenga que contarnos, que de muchos que usted ha vivido, dentro de su servicio, dentro de la policía, algún caso que lo haya impactado, de que posiblemente, de decir, esto no tenía que suceder, se hubiese puesto un límite? Le cuento, hermano Gilberto, en nuestros episodios anteriores hablábamos acerca de las familias fuertes huyen de la violencia y no permiten ninguna clase de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia, dice, genera más violencia. Entonces, hay personas que piensan que por ocultar lo que está pasando y lo que usted decía, para guardar las apariencias, se va a calmar. El asunto está de que posiblemente, y estamos llegando en estos tiempos, hermano Gilberto, a ver un grado de violencia, que le digo que espantoso, espantoso. Ya no de personas a otras personas, sino también dentro de casa. ¿Alguna experiencia que usted nos pueda contar? Sí, pues hay varios, pero quisiera recalcar sobre la pregunta anterior, sobre el por qué se protege muchas veces al agresor. Curiosamente, eso me hacía ir a la palabra del Señor y a ver un poquito sobre la vida de David. Y que David nos perdone por hablar de él. ¿Verdad? Pero en segunda de Samuel, en el capítulo 18, él tenía problemas con sus hijos. Primero, Amnón había violado a Tamar. Luego de esto, el hermano de Tamar, que era Absalón, él no hallaba paz mientras no matara a Amnón, ¿verdad? Y al ver que David pues no actuaba porque él amaba a sus hijos, y por eso le decía yo, por naturaleza los padres siempre van a estar a la defensiva de los hijos, aún a sabiendas de cosas graves que suceden. Usted decía algo muy puntual: la violencia genera más violencia. Vemos que Absalón pues pretendía él usurpar el reino, aún a costa de la vida de David. Y en el versículo 5 yo encontraba esto, y literalmente dice, ¿verdad? Y el rey David mandó a Joab, a Abisaí y a Itai, y dijo: por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Que por amor a él trataran bien a su hijo, a pesar de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Conocemos que terminó en muerte, ¿verdad? Exacto. Algo que quizá pudo haberse evitado con la corrección, con una actitud pronta, ¿verdad? Entonces, el dejar de hacerlo, el callar, pues obviamente va a generar más violencia, ¿verdad? Yo nunca he sido partidario de la violencia, no me crecí en un hogar violento,
Por el contrario, dentro de las circunstancias que vivíamos, pues mis padres siempre me inculcaron el vivir en paz, ¿verdad? En paz consigo mismo y también con los que están a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones es esa, ¿verdad? Que no tratemos de ocultar, sino de buscarle soluciones, aunque las soluciones deban de ser un poco drásticas, ¿verdad? Exactamente. Ahora, para ir a la pregunta que usted me decía, si hubo algún caso que haya marcado mi vida, recuerdo que en el año 2010, sí fue en el 2010, yo me había recién graduado de oficial tercero en la policía y estaba al mando de un grupo, de una fuerza de tarea. Y estábamos cubriendo un operativo en la colonia, entrada a la colonia La Betania, en la zona 7 de la capital. Cuando a través de la frecuencia nos avisaron de que sobre el puente del Incienso andaba caminando un hombre en forma sospechosa. La forma sospechosa era de que veían como que se quería suicidar lanzándose del puente. Nosotros estábamos cerca. Entonces le dije yo a mi piloto que fuéramos a ver, y cuando llegamos se trataba de un joven y ya estaba fuera del puente, solo sostenido de la malla para lanzarse al vacío. Yo no recuerdo ni cuál fue mi reacción. De lo que sí me recuerdo era que en instante yo ya estaba deteniéndolo a él, de ahí donde él estaba por tirarse. Lo sujeté fuerte y empecé a decirle que no se tirara, que yo desconocía la razón por la cual él estaba ahí, pero que todo en la vida tenía solución. Eso fue lo primero que a mí se me ocurrió. Al ratito llegaron los bomberos, pues ellos ya llevaban cuerdas, lograron amarrarlo, y pues también a mí, ¿verdad? Porque estábamos ya casi a punto de caer al precipicio, y pues un mal movimiento y caíamos. Y ya con la ayuda de ellos pues logramos rescatarlo. Por procedimiento policial, la custodia de él quedó a cargo de nosotros, y hablando con perdón, voy a tomar cuidado. Ya interactuando con él sobre el por qué el suicidarse. Era un joven, 17 años, o sea, elegante, con todo un futuro por delante, y le preguntaba yo, ¿por qué querías suicidarte? No me respondió. Entonces le pregunté si tenía algún familiar cercano para poder llamarle o ir a dejarlo, ¿verdad? A cambio de no ponerlo a disposición del tribunal por atentar contra su vida. Entonces me dijo que sí, que en zona 3 está algo cerca de ahí el puente del Incienso, que en zona 3 vivía una tía que con ella vivía, y que podíamos ir a dejarlo. Ya eso pues fue generando confianza, empezamos a interactuar, lo llevaba yo a la par en los asientos de atrás de la radiopatrulla y le decía, mira, ¿por qué esa actitud? Entonces él me empezó a comentar cosas que realmente impactaron mi vida. Me empezó a decir, mire, es que yo fui abusado sexualmente en mi niñez por un familiar cercano. Yo ya no tengo el apoyo de mis padres, estoy solo, vivo con mi tía. A los 17 años. 17 años. Vivo con mi tía, que ha sido la única que ha estado brindándome techo, ¿verdad? Estaba siendo explotado también este joven.
¿verdad? O sea, situaciones que pareciera que no existen, ¿verdad? Y que muchas veces, yo he dicho, vemos rostros, pero no conocemos interior. Llegamos a la casa, pues tocamos la puerta y identificamos a la señora para ver si realmente si era familiar de él. Y si lo era, entramos a la sala y pues nos pusimos a platicar. Empiezo a hablarle de la palabra del Señor y pues yo no era ni de aquí ni de allá, pero empecé a hablarle del amor de Dios, que no había experimentado, pero que sí conocía. Tenía familiares que hablaban de un Cristo que salvaba, que sanaba, que redireccionaba, y pues terminé predicándoles. Algo que quebró mi corazón y que hasta hoy no se me olvida. Viene la señora y me dice, ore por nosotros. Y dije yo, y yo orar. si soy un pecador. Porque lo que yo pensaba que aquel que podía dirigirse a Dios solo era la persona que estaba recta delante de él. Y bueno, dije, pues en la policía a mí me enseñaron que si tengo que ser médico, pues voy a ser médico. Si tengo que ser juez, pues voy a ser juez, y voy a ser abogado, y hoy pues me toca ser pastor, ¿no? Y empecé a declarar palabra del Señor para ellos, pues una presencia y respaldo muy lindo del Señor. Algo que yo no entendía, algo que el Señor, más que trabajando en Él, lo estaba haciendo conmigo. Exactamente. Por lo que más adelante a mi vida iba a venir. Y pues ese caso es algo que siempre que voy a la capital y pues paso por ese lugar, porque al visitar a unos familiares tengo que pasar ahí, pues lo recuerdo muy bien, pero el desafío más grande no fue ir a sujetarlo para que no se tirara, no fue sacarlo de ahí a tierra firme, sino el desafío más grande fue el poder ser de bendición y una ayuda espiritual para esa familia. Impactantes los testimonios. Así es. Que se escuchan y viendo. Y es ahí donde quiero comentarles y quiero hablarles a los padres de familia qué tan importantes somos nosotros en la vida de nuestros hijos. Les voy a decir algo que tal vez durante todos estos episodios no los he dicho, pero no se vale solo tener hijos y dejarlos sin una instrucción. No se vale que nos desajenemos de una manera tan fácil de las responsabilidades que tenemos como padres. Hoy que estoy platicando con un exagente de la Policía Nacional Civil, me estoy dando cuenta de muchos aspectos que tal vez dentro de mi experiencia como comunicador no había tenido. Y escuchándolo de sus propios labios me doy cuenta, y usted dice, es un alto índice de llamadas de conflictos familiares. Es necesario que nosotros pongamos más atención a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nosotros mismos. Exacto. Así es. Salmo 127 nos habla claramente y dice, si Jehová no edifica la casa, amén, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mi hermano Gilberto, un consejo que usted pudiera darle a todas las familias que van a escuchar este podcast, que van a visualizarnos a través de YouTube.
que gracias a Dios, le comento, el Señor nos permite estar ahora a través de televisión. Amén. Dios ha abierto puertas a través de televisión, a través de radio y también a través de diferentes redes sociales. ¿Qué consejo nos pudiera dar usted durante toda esta experiencia que el Señor le permitió? Amén. Pues el hablar humanamente sería, por lo vivido, sería algo bonito, pero sin tocar tintes religiosos, quisiera hacer referencia a lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Enséñale el camino por el que debe andar, y cuando éste sea grande, pues no se va a apartar de él. Entonces, ya lo decía hermano Mephi, no traigamos hijos a este mundo solo por traerlos, que nuestros hijos sean con propósito, que nuestros hijos recibámoslo como lo que son, herencia de Jehová, son los hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con las herencias que Dios nos ha dado? No olvidemos que cuentas vamos a dar de ello, ¿verdad? Entonces, instruyámoslos en su niñez, hablemosles del Señor, ¿verdad? Enseñemos el camino por el que deben andar. Algo que a mí me llama la atención en el Salmos 32:8, viene el Señor y habla la palabra y nos dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino por el que debes andar. Muchas veces hay personas que a veces, como una medida reactiva en la punta de la lengua, está buscar el Señor, ¿verdad? Buscar los caminos de Dios, pero a veces no se conoce, ¿verdad? No hay una dirección como tal, y por eso decía a un inicio, sin tocar tinte religioso, ¿verdad? Busquemos al Señor en oración. La palabra es clara, Él nos dice que Él nos va a enseñar el camino por el cual debemos andar. También dice: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No olvidemos de que el Señor nos está viendo, ¿verdad? Nos está aconsejando a través de su Espíritu. Una recomendación que también el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 4, dice: ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. No se trata de gritarles, no se trata de agarrar cincho todo el tiempo. Se trata de, como dice la palabra, críenlos, ¿verdad?, en disciplina e instrucción del Señor. ¿Y cuál es la disciplina y cuál es la instrucción del Señor? Con lazos de amor Él nos trae, ¿verdad? Hay una frase que yo la he visto que es muy repetitiva, y le dicen al niño, al joven: es que vos sos malcriado. Y tienen razón, ¿verdad? Porque le están diciendo mal creado, lo han creado mal, ¿verdad? Y eso era lo que el apóstol Pablo recomendaba aquí, y dice: críenlos, ¿verdad?, en disciplina. Bueno es enseñarle a nuestros hijos disciplina, ¿verdad? Disciplina desde que se levantan, pues qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Una de las medidas que son muy efectivas es que, para empezar, si te levantas, arregla tu cama, ¿verdad? Ordena tu cuarto, porque desde ahí les estamos inculcando que lo primero es lo de adentro, ¿verdad? Y no querer ordenarlo de afuera, y que nuestro cuarto, ¿verdad?, que lo interno esté todo, perdonen la expresión, pero todo tirado. Entonces no se trata de gritar, no se trata de tener solo el cincho en la mano, ¿verdad?, sino de que crearlos, ¿verdad?, con disciplina, ¿verdad? No los provoquemos a ira, ¿verdad? Y pues, como último, ¿verdad?, con esto concluyo sobre
sobre el consejo que pueda referir. A mí me impacta la vida del rey David, porque a pesar de lo que él era, la palabra nos enseña que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, él estaba a punto ya de partir. Entonces llamó a su sucesor, que iba a ser Salomón, el rey Salomón, y me impacta a mí bastante eso, porque le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Entonces, pero ¿quién era Dios para David? ¿Qué significaba Dios para David? Lo significaba todo. Era su escudo, era su fortaleza, era su refugio, su castigo, y pues por eso le dice él: reconoce al Dios que yo le sirvo. Yo he escuchado a mucha gente, a un creyente, que vienen y regañando al hijo, que mira, créele a Dios, servirle a Dios. Pero si el padre no le sirve, ¿verdad? El padre no le cree porque pasa algo y hacen un caos lejos de confiar en Dios. Entonces, ¿a qué Dios le estamos presentando a nuestros hijos? ¿Verdad? Venimos y decimos: no, hombre, es que yo tomé el ministerio, yo le estoy sirviendo a Dios y por eso mis hijos están pagando las consecuencias. Entonces, ¿a qué Dios estamos presentando nosotros? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que trata David de decirle a Salomón, que reconozca al Dios que a él le sirve, y le dice: es más, sírvele de todo corazón, con ánimo dispuesto, ¿verdad? Y le dice: y sucederá que si le buscas, se dejará encontrar, ¿verdad? Pero si le rechazas, pues él también te rechazará para siempre. Entonces, más que lo que decimos, seamos ejemplos nosotros para nuestros hijos. Yo tengo la bendición de tener tres hijos, 3 varones. Ya están grandes, no serán los mejor portados, pero aman a Dios. Y este consejo que les estoy dando en cuanto de instruir al niño en su camino, pues la instrucción la tomó mi esposa, porque yo andaba afuera y alejado de los caminos del Señor. Pero hoy nos damos cuenta que la palabra es fiel. Ellos se enamoraron del Señor, le sirven, le creen a Dios, ¿verdad? Y también hemos procurado no provocarlos a ira, ¿verdad? Hay formas, hay maneras, ¿verdad? Y la mejor manera es siendo un ejemplo para ellos. De seguro. Es ser un ejemplo, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir: mira, hijo, tendé tu cama si la mía no está tendida, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi hijo: mira, confía en Dios, si yo no confío, ¿verdad? Exactamente. Entonces, definitivamente yo tomaría esas 3 referencias bíblicas para finalizar dando esta recomendación, ¿verdad? Que instruyamos al niño, ¿verdad? Que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los disciplinemos conforme a la palabra del Señor. Y la tercera, pues, que reconozcan al Dios que nosotros les servimos. Estamos viendo, ya para finalizar, 4 preguntas que se respondieron en el papel de agente de Policía Nacional Civil, y la última ejerciendo el papel de pastor. Amén, así es. Sí, vemos que cierra de esta manera. Hermano Gilberto, pues para nosotros es y ha sido una gran bendición compartir este tema. Amén. Porque es de bastante relevancia para las familias. Porque de hecho, todos tenemos que trabajar dentro de nuestra familia. Amén, así es. Verdades que nos cuesta aceptar. Amén. Hermano Gilberto, una bendición haberlo tenido en nuestro podcast.
siempre con la intención de bendecir a las familias y trabajar o hacer conciencia en los padres de familia para trabajar y formar la vida de nuestros hijos con propósitos específicos, y uno de los propósitos es que sean siervos de Dios. Usted decía, sin ningún tinte religioso, este programa está llegando a diferentes familias. Amén. Y todo aquel padre que se preocupa por sus hijos y que se forma primero a él, de seguro va a guiar bien a sus hijos. Que el Señor me lo bendiga. Gracias por aceptar la invitación, y si el Señor no lo permite, en una próxima. Amén. Así estamos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche pues ya nos vamos despidiendo de su podcast Bendición para tu hogar. Le acompañó hermano Mefi Gómez en Bendición para tu hogar. Si el Señor lo permite, en una próxima.